Bueno, pues nada, buenos días, buenas tardes. Y vamos a empezar con la cuarta clase de teoría de mentes. A ver, aquí teníamos para compartir. Tengo que enviar una solicitud para compartirla. Bueno, pues hemos estado hablando la última vez sobre la cognición directa y estuvimos hablando sobre la definición de la cognición directa. No sé si os habéis memorizado la definición, que la pusimos ahí en el grupo. Cognición carente de conceptos e inequívoca, ¿verdad? Muy bien. Entonces estuvimos mirando, mm, vamos a ver aquí, si le damos a esto. A ver, si lo veis así, ahí lo veis. ¿Veis la pantalla completa? A ver, qué difícil es conseguir llegar ahí. No. Vale, espérate, aquí está, teoría de mentes 4. Espérate que es que aquí, anotar. Vale, entonces, tenemos lo de conseguir que haya un puntero no es fácil, ¿eh? Ah, bueno, pero mira, ahora tengo esto que puedo pintar. Vale, pues está bien. Vale, pues entonces nada, pues tenemos hoy la clase número 4 y vamos a seguir con la cognición directa como habíamos empezado la semana pasada. Y entonces, ahora para pasar de, a ver cómo se hace para pasar ahora de página. No es como siempre. A ver. Mm, qué raro. A ver, espérate, vamos a ver si. Perdonadme que es que esto es ahí, vale. Vale. Vale, ahora ya sí que funciona. Bueno, entonces ahora creo que tengo el puntero, ¿no? Bueno, vamos a seguir entonces con las clases. Ya vimos que había 7 tipos de cogniciones. En la división en 7 vimos que había distintos tipos de divisiones, que vamos a ver distintos tipos de divisiones. La división en 7, que la tenemos aquí, la cognición directa, la cognición inferencial y la cognición subsecuente, la suposición correcta, la percepción incierta, la duda y la cognición errónea. Vamos a ver primero esta división en 7, luego veremos la división en 3 y luego las distintas divisiones en 2. Y aquí tenemos la primera, la cognición directa, que la estuvimos viendo ya, ¿no? Que era la cognición carente de conceptos e inequívoca, como todos ya sabemos. Y estuvimos viendo qué significaba cada una de las dos cosas, ¿no? Que significaba carente de conceptos y es que ahora me estoy dando cuenta que estos, mm, bueno, me han salido unos, eh, aquí como unos dibujitos como para pintar y todo eso, pero yo creo que es de Zoom, no es de la presentación en sí. Entonces estuvimos viendo lo que era, lo que sería si fuera conceptual, ¿no? Que entonces tendría que tener que no ser directa en el sentido que tenía que pasar siempre por una generalidad de sentido, que es como una, o de sonido, que es como una imagen mental, ¿no? No vemos directamente la manzana, sino que lo que vemos es una imagen mental de la manzana. Y si hubiera sido equívoca, entonces tiene que estar equivocada con respecto a su objeto aparente, ya sea porque es conceptual, si es conceptual va a ser siempre equívoca, porque va a tener esa equivocación en el sentido de que tiene el, la imagen de la manzana, en vez de estar viendo directamente la manzana y está pensando que es una manzana, pero en realidad está solamente viendo esa imagen mental de la manzana. Entonces, en ese caso, todas las conceptuales van a ser equívocas, pero no, que no todas las equívocas van a ser conceptuales. Por ejemplo, todas las erróneas son equívocas, tanto las que son visuales, por ejemplo, estuvimos viendo, por ejemplo, creer que un conejo tiene cuernos, cuando vemos un conejo a lo lejos, pensar, ah, mira, ese conejo tiene cuernos, ¿no? Entonces pensamos que estamos viendo los cuernos de un conejo
Y eso también es equívoco, porque en nuestro objeto de apariencia son los cuernos de un conejo y eso no existe, eso no puede haber cuernos de conejo. Alguien me dijo el otro día, oye, pues sí, se ha descubierto una raza de conejo en Sudamérica, en no sé dónde, que tiene unos pequeños cuernos, pero luego están mirando en internet y dicen que no, que, que no hay ese tipo de conejos. Bueno, entonces aquí tenemos la cognición directa, y, como hemos visto ya la definición, como hemos visto aquí, vamos a ver siempre la definición y las divisiones de cada uno de los tipos de cogniciones que vamos a ir viendo. Entonces, como ya hemos visto la definición, pues ahora pasamos hoy a las divisiones. Las divisiones, tenemos aquí cuatro tipos de cogniciones directas. La más típica, la que más vamos a conocer es la primera, la cognición directa sensorial, que es una cognición en la cual, perdóname, es que estoy intentando otra vez, a ver si consigo es una cognición, la cognición directa sensorial es una cognición en la cual siempre vamos a utilizar los órganos sensoriales. Los órganos sensoriales van a ser los que van a posibilitar esa cognición, esa mente. Ellos no van a ser mente, no es porque son físicos, son materia, mm, eh, son forma dentro de aquella división de los fenómenos que vimos al principio, no son mente, ¿no? Que decíamos que los que son transitorios pueden ser formas, podrían ser mentes o podían ser no asociados, ¿no? Pero en este caso, los órganos sensoriales son formas, por lo tanto no son conciencias, pero posibilitan con las conciencias sensoriales. Entonces, todas las cogniciones directas que son sensoriales van a estar siempre posibilitadas por uno de los órganos sensoriales. Y aquí tenemos una representación de cada uno de los 5, ¿no? Ya puede ser el ojo, ay, mira, justo ahí había aparecido. Ya puede ser el ojo, la oreja. Bueno, mira, sabes que voy a salir y lo vemos así, aunque sea más pequeño, ¿no? Porque así por lo menos tenemos el ratón. Entonces, tenemos aquí los 5 órganos sensoriales, la nariz, la lengua, la piel. Entonces, ellos son los que nos van a dar esa conexión directa con el objeto para poder tener una cognición directa, ¿no? Y luego vamos a ver también otros tipos de cogniciones directas que no son tan conocidos para nosotros, que van a ser la cognición directa mental, ¿no? Que es, de alguna manera, nuestra mente tiene esa capacidad de conectar directamente con el objeto, aunque sea un objeto material, ¿no? Podemos conectar directamente con la mente con una manzana, por ejemplo. Esto ya es más difícil de explicar, ya lo iremos viendo cuando toque. Luego tenemos la autocognición directa, que es, bueno, este tipo de cognición no la van a aceptar todas las escuelas budistas. Hay algunas que sí, otras que no. Pero como nosotros estamos aquí en la escuela saotrántica para estudiar teoría de mentes, pues aquí sí que la vamos a aceptar y es una mente que concibe a otra mente. Entonces, digamos que ya lo veremos también cuando toque, pero, por ejemplo, imagínate que yo ayer vi la famosa manzana, ¿no? Ayer vi una manzana y yo ahora me acuerdo de haber visto una manzana. Pero no es que me acuerde de la manzana, sino que me acuerdo de haber visto una manzana. Por lo tanto, ha debido haber en ese momento una cognición que percibió que yo estaba viendo una manzana. O sea, que percibió esa cognición visual que percibía una manzana. Entonces, en ese momento, por eso yo recuerdo el haber visto una manzana, ¿no? Hoy. Aunque otras escuelas dirán, no, pues basta con recordar la manzana y ya tú supones que la has visto, ¿no? Pero bueno, en esta escuela la autocognición directa existe y se refiere a eso. Tenemos una especie de metacognición que percibe nuestra cognición. Y luego tenemos el cuarto tipo, que es la cognición directa yógica. Aquí hemos puesto unos señores meditando, que son, mira, ahora entonces ya puedo utilizar todo esto aquí, si quiero. ¿No? Podemos utilizar, pues que se queda ya pegado aquí. Tenemos estos señoritos aquí meditando y entonces
cuando nosotros utilizamos la concentración para tener una especie como de cognición que sea extrasensorial, digamos, pues entonces en ese caso se refiere a esta cognición directa yógica, que también la veremos otro día porque hoy vamos a ver las sensoriales. ¿Vale? Entonces ahora pasamos, estamos aquí, sí, pues pasamos a este. Y entonces también cuando empezamos con, ya os mandaré el libro para que lo tengáis también y veráis cómo porque es una traducción del tibetano, como en el tibetano normalmente hay esta estructura, ¿no? Que primero vamos a dar la definición y luego las divisiones de todo para tenerlo todo bien delimitado. Entonces aquí tenemos la cognición directa sensorial y va a tener esta definición: cognición carente de conceptos e inequívoca. Esto ya no suena, o sea, que quiere decir que es una cognición directa, ¿no? Y luego, que se genera en virtud de su condición dominante específica, que es un órgano sensorial físico. Entonces, ahora aquí tenemos estas dos partes de la definición: cognición carente de conceptos e inequívoca, ¿no? Que la conocemos, esto es una cognición directa. Y luego lo de que sea sensorial viene en este segundo trocito que dice que se genera en virtud de su condición dominante específica, los órganos sensoriales físicos. Entonces aquí hay cosas que no entendemos, porque no sabemos lo que es una condición y no sabemos lo que es una condición dominante, ¿no? Se genera a través de los órganos sensoriales físicos, pero a estos órganos sensoriales físicos en este momento los estamos llamando condición dominante. Estamos diciendo que son la condición dominante de esta cognición directa, ¿no? Entonces ahora, para saber lo que es una condición dominante, pues vamos a ver un poquito qué son las diferentes condiciones, cuáles son las diferentes condiciones que, que necesita una cognición para existir. Entonces necesita cuatro condiciones, ¿no? Las condiciones es como cuando decimos causas y condiciones, ¿no? Son lo que lo propicia, lo que lo causa, lo que ayuda a su existencia. Entonces aquí tenemos las condiciones: son la condición causal, que es curioso, pero en los libros de texto no se nos da una definición de cognición causal, sino nos dice que es equivalente con causa. Y como causa sí que tiene una definición, pues ya nos vale, ¿no? Porque causa es aquello que genera, que hace nacer, ¿no? Que da pie a la existencia de otra cosa, ¿no? Entonces, condición causal es lo mismo que la causa. Hay muchas causas diferentes, ¿no? Para una cognición. Y luego tenemos la condición de enfoque, que es el objeto enfocado. Esto significa que para que una cognición exista, tiene que tener un objeto de enfoque. Tiene que estar percibiendo algo, pensando algo. Tiene que saberse algo que es conocido por la cognición, porque es una de sus condiciones necesarias. Y luego está la condición inmediata. La condición inmediata es el momento inmediatamente anterior, porque como sabemos, la mente es un continuo, ¿no? Un continuo de momentos mentales. Si no hay un momento mental anterior, no puede surgir el siguiente. Igual que si la manzana también es un continuo de momentos de manzana, ¿no? Que va siendo de más verde a más rojo y luego a más podrido, o así, pues si no hay un momento anterior de manzana, esa manzana no, ese momento siguiente de manzana no lo vamos a tener, ¿no? Primero pues íbamos a ir hacia atrás, ¿no? Luego cuando fue una flor, etcétera, ¿no? Entonces, para, para la conciencia, el momento anterior siempre va a ser una conciencia, no va a ser una manzana, porque las manzanas son de otra categoría, son materia, no son mentes, y entonces de una materia no puede surgir una mente. Y esta es una de las razones por las cuales se dice que se podría probar de alguna manera la existencia de las vidas anteriores, porque nuestro primer momento de conciencia de esta vida tiene, pues como que es una conciencia y tiene que haber tenido estas condiciones, ¿no? mínimas,
Entonces o sea, tiene estas tres condiciones, porque esta digamos que abarca a las demás, ¿no? La condición causal, todo esto son causas, con lo cual todos son condiciones causales. Pero digamos, como mínimo, una cognición para existir tiene que tener las tres siguientes, que son un objeto de enfoque, algo en que enfocarse, tiene que tener una condición inmediata, ese momento mental inmediatamente anterior. Sin eso no hay una cognición y por lo tanto tampoco hay el primer momento de cognición de esta vida, ¿no? Tiene que haber uno anterior, según la teoría que tenemos aquí de teoría de mentes. Y luego tenemos la condición dominante. La condición dominante puede ser de dos tipos. Antes hemos visto aquí que nos decía que era la condición dominante específica. Los órganos sensoriales físicos eran su condición dominante específica, no era la común, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que tenemos dos tipos de condiciones dominantes, que es el órgano, la condición dominante es el órgano que posibilita esa conciencia, ¿no? Necesitamos un órgano que no la posibilite, ya sea un órgano sensorial o el órgano mental, en caso de un pensamiento, ¿no? Y necesitamos un momento anterior de conciencia, porque si no, eso no es ni siquiera una conciencia, y necesitamos que se esté enfocando en algo. Entonces, la condición dominante, como decimos, es el órgano que la posibilita, ya sean los órganos sensoriales o el órgano mental, y puede ser específica o común. En este caso hemos dicho que tenía que ser específica, o sea, estábamos hablando de su condición dominante específica, y esta es porque solo es para un tipo de cognición, en el sentido de que es específica solamente para ese tipo de cognición. Por ejemplo, para la cognición visual, la cognición dominante específica es el órgano de la vista, el ojo, ¿no? Los ojos. Entonces, es específica de eso. Porque también estás utilizando otras, en este caso, otras condiciones dominantes, por ejemplo, una condición dominante común que sería también el órgano mental en este caso. Pero la específica es el ojo. Por lo tanto, aquí, al hacer referencia a lo que necesita para realmente ser una cognición directa sensorial, ¿no? Porque estamos haciendo una definición, nos referimos a la suya específica, porque si no, si nos referimos a la común, también nos estaríamos refiriendo con esta definición. También en esta definición también incluiríamos a las cogniciones directas mentales y no queremos incluir esas, queremos excluirlas. Por lo tanto, decimos la suya específica, aunque al decir que son los órganos sensoriales físicos, eh, pues ya, ya estamos eliminando a la cognición mental, ¿no? Y luego la cognición dominante, si es común, es común a ambas cogniciones, a las sensoriales y a las mentales. Vale, pues y vamos a ver un poco las sensoriales, pero yo creo que se nos acaba el tiempo ya. Lo vamos a leer así un poco y la próxima semana entonces las veremos, ¿no? Hay 5 tipos de cogniciones sensoriales, como nos podemos imaginar, ¿no? Porque hay 5 sentidos, hay 5 órganos sensoriales y dependiendo de cuál es el órgano sensorial vamos a tener una cognición directa sensorial. Y es curioso ver cómo se llaman, porque podían decir de la vista, ¿no? Por ejemplo, pero no, la llama cognición directa sensorial que percibe formas, o sea, en función de cuál es su objeto de enfoque, ¿no? De qué es lo que percibe. Entonces, se va a definir eso, ¿no? En función de qué es lo que percibe. Esta es la que aquí formas incluye, es el término genérico de formas que incluye formas y colores, ¿no? Con las formas externas. Y luego la cognición directa sensorial que percibe los sonidos, la que percibe los olores, la que percibe los sabores y la que percibe los objetos táctiles. Las texturas, etcétera. Entonces, estas son las 5 que vamos a tener. Y hoy creo que lo vamos a dejar aquí para por la clase y entonces vamos a hacer una pequeña meditación en la que vamos a pensar, a imaginar que, que estamos escuchando, por ejemplo, ¿no? Como nuestra cognición ahora del sonido
esa cognición directa sensorial que percibe sonidos, es directa. Realmente no hay ninguna imagen mental o sonido mental, digamos, que medie, es directa. Va directamente del órgano sensorial a la mente. Y podemos ahora pasar también a los olores, a los sabores, aunque no estamos comiendo nada, pero, podemos investigar, ¿no? Es directo el conocimiento del sabor que percibimos a través de las papilas gustativas. También la cognición directa sensorial que percibe los objetos táctiles. Vamos a tocar algo, ¿no? Y a ver cómo percibimos esa relación entre el objeto y la cognición sensorial directa por medio del órgano sensorial, el tacto. Y finalmente podemos ver algo, ¿no? Mirar algo que tengamos por aquí y mirar y también tratar de hacernos una idea de cómo hacemos esa relación con el objeto a través del órgano sensorial de la vista, de los ojos. ¿Qué parte es el objeto? ¿Qué parte es el ojo? ¿Qué parte es la cognición visual? Bueno, ¿tenéis alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Con el tema de la condición inmediata, me ha dejado Sí, un poco sorprendido sí. porque, claro, yo pensé, cuando percibimos un objeto, yo me imagino el presente, ¿no? Entonces, cuando hablamos del momento mental inmediatamente anterior, eso me ha dejado un poco confundido. ¿Cómo se refiere a que es como un espacio de tiempo muy corto, justo antes, pero que estaría como muy cerca del presente, ¿no? ¿O es algo que, o sea, por Mm. ejemplo, cuando hablabas por ejemplo, en el caso de cuando hay una continuidad de vidas, ¿no? Ahí el espacio que ha habido es muy largo, desde que entiendo yo, ¿no? O sea, no es Ah, como, porque, claro, por ejemplo, no sé, es... es que depende de la escuela también, porque según vas subiendo a escuelas más avanzadas, suelen también tener, digamos, una idea del momento inferior de, de, men- esto de tiempo, como más y más pequeño, y hasta que llega un momento que ni siquiera dices, "No, es que no hay, igual que se dice que no hay un ladrillo constructor de la materia, ¿no? Que puedes ir buscando y buscando los átomos, las partículas subatómicas, las partes de las partículas subatómicas, las no sé qué, y ahí nunca vas a encontrar una partícula constructora de la realidad. Lo mismo ocurre con el tiempo, ¿no? Para algunas escuelas más avanzadas. Pero en estas escuelas un poco más materialistas, sí que se va a decir que hay un momento temporal mínimo.
Igual que también hay a lo mejor una partícula constructora de la realidad mínima, ¿no? Se va a decir que hay un momento mínimo que a lo mejor, incluso algunos dicen que es así, como el clique, algo muy cortito, y entonces dividen el tiempo en eso, no digamos que son milisegundos, pues en milisegundos. Entonces, si lo has dividido en esas partículas de milisegundos temporales, pues entonces tu momento mental inmediatamente anterior sería el milisegundo anterior y el anterior a ese el milisegundo anterior y lo mismo ocurre cuando renacemos también. O sea, digamos que si el primer momento de cognición de esta vida tendría que estar necesariamente precedido por un momento mental inmediatamente anterior, porque sería un milisegundo antes en el bardo. Todavía estábamos en el bardo y ya pasamos pum, a estar en esta vida, ¿no? En el útero materno, lo que sea. Entonces, pero ese está precedido por otro y por otro, por otro, por otro, así hasta los tiempos sin principio. Y vidas y vidas y vidas, ¿no? Pero entonces, este momento mental inmediatamente anterior, igual la mente estaba con otro objeto, entiendo, ¿no? Eh, O es como un, o no, un bueno, pequeño... depende, si llevas un buen rato mirando el mismo objeto, a no ser que, claro, también es que claro, siempre hay debate, ¿no? Siempre puedes decir, ya, pero es que no era el mismo objeto, porque el objeto también era transitorio, entonces ya ha ido cambiando momento a momento, ¿no? Puedes decir eso, pero si era un objeto permanente, ¿no? Si estás meditando en la vacuidad, ponle que era el segundo momento de meditación en la vacuidad. Pues entonces el primer momento inmediatamente anterior tenía el mismo objeto. ¿Sí? Carlos. ¿Alguna otra pregunta? Ah, yo tengo una pregunta. Eh, es con respecto a la escuela desde la cual estamos mirando esta teoría de mentes. Eh, Tú nos comentaste que es desde la escuela sautántrica. Yo me pregunto y te pregunto, ¿por qué no desde Prasangika Madhyamaka? Bueno, esa es pregunta casi para Gesela, porque yo te puedo decir lo que pienso yo. Yo creo que se utiliza una escuela materialista como Sautrántica, ¿no? Que es de la escuela del Sutra, Sautrántica, porque, porque digamos es la que está más cercana a nuestra percepción cotidiana y a lo que nosotros normalmente entendemos por percepción. Entonces, luego ya más adelante, cuando se estudia Madhyamika, pues entonces ya se van introduciendo cambios y cosas, pero por el momento, además, normalmente cuando se estudia teoría de mentes suele ser pues chicos y chicas más jóvenes y entonces todavía no conocemos, digamos, estas escuelas superiores, las aserciones de las escuelas superiores y esto, digamos, como para comprender la mente es una base mucho más fácil y más... Y además al final muy pocas cosas van a cambiar. Pero bueno, le podemos preguntar cuando tengamos el día de preguntas con Quesela también. Ok, muchas gracias. Vale, bueno, pues entonces vamos a dedicar los méritos y bueno, espero que hayamos tenido una buena motivación para venir a la clase y, nada, y yo para dar la clase también, así que nada, vamos a dedicar los méritos para que estas clases nos sirvan para alcanzar cuanto antes la iluminación para poder ayudar también cuanto antes a todos los seres que están sufriendo en el samsara. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias, muchas Gracias, gracias, Celsia. Aylan. Muchas gracias, Gracias. Anila, y a todos. De todo, Buenas sí, muchas tardes. gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas Chao, chao. tardes.